Lo dijo en la primera hora. Y no sé qué va a pasar en la Asamblea Nacional, porque el último fin de semana la Comisión de Transparencia y Participación Ciudadana aprobó un informe que recomienda que la Asamblea emita un pronunciamiento respecto del acuerdo que firmó el Ecuador con el Fondo Monetario Internacional. Esto encendió las alarmas de algunos sectores como la Cámara de Comercio de Quito, que ayer mismo emitió un comunicado rechazando esa posibilidad. Quiero conversar con Jairén Noriega ahora mismo, que nos visita en este espacio. Ella es asambleísta de Revolución Ciudadana. Y le hemos invitado porque Jairén además ha estado permanentemente pendiente de este tema relacionado con el contenido del acuerdo de Ecuador con el Fondo Monetario Internacional. Asambleísta, buen día, ¿cómo le va? Muchas gracias, Fabricio. Muy buenos días, Belkis. Un saludo a tu audiencia. En efecto, en la Comisión de Participación, la semana pasada, aprobamos un informe en el cual, entre otras cosas, una de las conclusiones y recomendaciones a las que llegamos es que se declare la ilegitimidad de la deuda con el Fondo Monetario Internacional. Tú recordarás, Fabricio, y tu audiencia, hace algunas semanas estuvimos en este mismo programa precisamente hablando de la necesidad de que el gobierno nacional cumpla con la Constitución. El 419.5 es sumamente claro y lo que nos dice este artículo es que cualquier tratado internacional, cualquier acuerdo que se firme con otros países o con un multilateral, en este caso como el Fondo Monetario Internacional, siempre y cuando condicione la política económica de los estados como lo hace el Fondo Monetario Internacional, entonces tiene que pasar por aprobación previa de la Asamblea Nacional. Este es un paso que no es menor, que el gobierno nacional de forma deliberada se saltó, porque además desde la Asamblea Nacional hicimos la exigencia para que envíe el acuerdo y sea discutido, analizado y tratado por la Asamblea Nacional para que tenga precisamente legitimidad, y esto no pasó. Pero no solamente, digamos, existen conclusiones respecto de la ilegitimidad en términos de forma, es decir, del procedimiento parlamentario que se debió haber seguido, sino también de fondo. Y les voy a poner uno de los ejemplos que a mí me parece más grave, y es que claramente la Constitución establece que ningún acuerdo internacional, ningún tratado internacional deberá violar la soberanía de los estados. Y yo quiero proceder a leerles rápidamente lo que dice el punto número 6 de la carta de intención que firmó el gobierno del señor Daniel Noboa, que dice lo siguiente: el gobierno está dispuesto a adoptar cualquier medida adicional que pueda resultar necesaria para alcanzar los objetivos de nuestro programa, el programa con el fondo. El gobierno, y aquí voy a poner énfasis, el gobierno consultará con el fondo sobre la adopción de estas medidas y con antelación a cualquier revisión sustancial de las políticas contenidas en el Ministerio de Economía y Finanzas. Esto, Fabricio, si no es de preocuparse, yo no sabría que la Cámara de Comercio más bien debería estar alarmada por este párrafo, que lo que está haciendo básicamente es diciéndonos: el ministro de Economía en este país no se llama Juan Carlos Vega, se llama FMI. Eso es lo que realmente debería levantar las alarmas en un país que además se encuentra en recesión económica, y precisamente las medidas que aplica el Fondo Monetario Internacional son medidas que van contra los intereses nacionales en este momento de la economía. A propósito de esto que acaba de citar, un poco la preocupación de la Cámara justamente es que se pone en duda la vigencia de este acuerdo sin que se establezca una alternativa para equilibrar la caja fiscal. Tomando eso como base, yo quisiera consultar también, Jairén, ¿se puede declarar la inconstitucionalidad del acuerdo o tomar una decisión en ese sentido cuando ya ha existido un desembolso previo? ¿Qué pasa ahí con nuestro país? Que recibió recursos. Por supuesto que se puede. En efecto, la Constitución, el Código Orgánico de Finanzas Públicas, habla de que el órgano competente podrá declarar la ilegitimidad de la deuda siempre y cuando, obviamente, exista un análisis previo de que no se cumplió, por ejemplo, con el procedimiento que establece la Constitución, el 419.5. Por otro lado, establecer que, en efecto, este es un acuerdo internacional, porque ojo que no es una línea de crédito como puede ser, digamos, con otros países, como, por ejemplo, la deuda con China o con otros multilaterales, sino que la particularidad del Fondo Monetario Internacional es que impone ciertas condiciones a través de la Carta de Intención y de otros documentos habilitantes, y esas condiciones son perjudiciales para el país y además, en tanto dice la Constitución, no se alinean con el Plan Nacional de Desarrollo. Lo que pasa es que el Fondo Monetario Internacional no es que aprueba un crédito, aprueba
un programa y de ese Exactamente. programa, de acuerdo al cumplimiento, va haciendo desembolsos en ciertas fechas luego de revisiones para los cuales suelen venir delegaciones del fondo a justamente conocer las cifras de cumplimiento del gobierno con el cual se hizo el acuerdo. Exactamente, Fabricio, yo no lo habría podido describir mejor. En efecto, no es una línea de crédito que además las líneas de crédito por lo general se suelen usar en proyectos de inversión. Lo que está pasando en este momento es que este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional da cuenta de un proyecto político, económico que empezó con el gobierno de Lenín Moreno, continuó con el gobierno del señor Guillermo Lasso, y en este momento la cara más radicalizada de ese proyecto político neoliberal que ha traído pobreza, que ha traído miseria, que ha traído inseguridad a este país es el señor Daniel Noboa. Y cito estos factores de pobreza, de migración, de inseguridad, porque uno de los grandes objetivos de estos programas con el Fondo Monetario Internacional es precisamente reducir el famoso déficit fiscal. ¿Qué es el déficit fiscal? Básicamente la diferencia que existe entre los ingresos y los egresos que tiene un país. ¿Cómo están reduciendo ese famoso déficit fiscal? Siguiendo la receta del Fondo Monetario Internacional, que lo que nos dice es básicamente hay que reducir recursos, presupuestos en salud, en educación. No puedes aumentar lo que ellos llaman, ¿no?, la famosa masa salarial, porque para el Fondo Monetario Internacional, como para la señora Palencia, las personas somos números, no somos seres humanos, no existe vidas detrás de esos datos que se supone tienen que reducirse en tanto masa salarial del sector público. Y si estamos hablando de que existe una crisis no solamente en el sector de seguridad, sino también en el sector de salud, en educación hay un déficit de docentes, de médicos, lo que el Fondo Monetario Internacional nos está diciendo es: ustedes no pueden aumentar el gasto público, y si no se puede aumentar el gasto público, entonces más bien lo que tenemos que tender es a reducir el gasto público. Y cuando se reduce el gasto público tenemos crisis como la que estamos viviendo en este momento: menos presupuesto para salud, menos presupuesto para educación, menos presupuesto para seguridad y menos dinero en los bolsillos de la gente. Porque cuando tú, por ejemplo, Fabricio, Belkis y amigos que nos escuchan, cuando el Estado decide retirar un subsidio como el subsidio a los combustibles, entonces ¿quién está pagando? ¿Quién va a pagar ese precio, esa eliminación de los subsidios? Directamente la gente. Y entonces eso hace que los salarios ahora mismo, que no están incrementándose en una economía en recesión, la gente pierde capacidad adquisitiva porque su salario sigue siendo el mismo, pero por estos recortes presupuestarios a salud, educación, entonces la gente tiene que sacar de sus bolsillos directamente más recursos que ahora mismo no tiene. Y ahí tú tienes, Fabricio y Belkis, la explicación de por qué estamos en una recesión económica. En este país se han registrado menos empleos formales, a diferencia obviamente de lo que dice la ministra de Trabajo, que yo no sé en qué planeta vive, al igual que todos los ministros del señor Daniel Noboa, pero se registran menos contrataciones de empleo formal, lo que implica más precarización laboral, lo que hace que la economía se contraiga, porque si la gente no tiene trabajo, la gente no gasta, la gente ya no acude a los bancos a solicitar un crédito económico, por ejemplo, hay menos emprendimientos, en fin, es una cadena de malas decisiones que, insisto, iniciaron en el gobierno de Lenín Moreno y ahora Daniel Noboa representa esta cara más radicalizada de un proyecto neoliberal que solo ha traído pobreza y miseria a nuestro país. Ante la crítica de un oyente que dice: ¿cuál desembolso? En junio de este año llegaron los primeros $1,000 millones, ya que eso no lo hayamos visto invertido, que no hayamos sentido la inversión en los diferentes sectores que requiere el país, ese ya es otro cantar. Pero en todo caso, también le insisten en esta pregunta, Jairén, ¿de dónde sacar los recursos? Si el FMI no es la alternativa, como bien se señala, ¿cuál es el camino a seguir? Mira, Belkis, yo solamente quisiera hacer una acotación respecto de este comentario del primer desembolso, porque en efecto, ¿cómo funciona el Fondo Monetario Internacional? No es una línea de crédito, es un programa, lo que ellos llaman de recuperación económica. Y esto implica entonces que de estos 4,000 millones no es que hay una entrega y en función de eso se, destina a distintos proyectos de inversión. Por el contrario, lo que pasa con el Fondo Monetario Internacional es que se hace un primer desembolso y luego hay revisiones periódicas de que este programa
que tiene varias hojas, pero que, digamos, podríamos empezar por revisar la carta de intención, que es básicamente un documento que firma el gobierno nacional y envía al Fondo Monetario Internacional, donde explicita, bueno, yo me comprometo a ciertas cosas, y entre ellos los compromisos fue, por ejemplo, el alza del IVA. Otro de los compromisos que ha adquirido el gobierno nacional con el Fondo Monetario Internacional ha sido la flexibilización laboral. De ahí, por ejemplo, que se haya metido esa pregunta en la consulta popular, que se supone que era de seguridad, pero sabemos que el corazón de la consulta era el arbitraje internacional y la precarización laboral. Y por otro lado, digamos, una vez que el país va cumpliendo con esas reformas, también se ha planteado que existirán reformas tributarias, reformas al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, entre otras cosas, para subir la edad de jubilación. Es decir, ese es todo el programa del Fondo Monetario Internacional, y conforme se va cumpliendo ese programa se van haciendo los desembolsos. Entonces, en efecto, llegó el primer desembolso, y una de las cosas que a mí y a mis compañeros en la comisión de distintas bancadas políticas, además, porque ahí hay una imprecisión, si no estoy mal, diario El Universo colocó en la nota de prensa sobre este proceso de fiscalización que la comisión estaba conformada únicamente por legisladores de Pachacutic y de Revolución Ciudadana, y eso no es correcto. ¿Quién es más integra en la comisión? Malintencionada. Además, hay asambleístas independientes y hay asambleístas, básicamente asambleístas independientes que no responden necesariamente a una línea, si se quiere, de centro izquierda, pero que se dan cuenta y se han dado cuenta. De hecho, el informe se aprobó con 8 votos en la comisión. Se dan cuenta que no está bien continuar con esas recetas del Fondo Monetario Internacional en una economía en recesión. Entonces, lo que mencionaba es que es algo que a nosotros nos llamó la atención muchísimo cuando el ministro Vega compareció a la Comisión de Participación Ciudadana, y de hecho presentamos, le ha llegado el primer desembolso. ¿Qué hizo con esos recursos? Y no me dejarán mentir, si ustedes se fijan, esto está grabado, está registrado en la Asamblea Nacional. El señor Vega lo que dijo fue que ese dinero sirvió para ponerse al día al 100%, esto dijo textualmente, al día al 100%, con los gobiernos autónomos descentralizados, con las clínicas de diálisis y con otros rubros que el Estado estaba deudando a distintos sectores. Perdón, y ahí lo que pasó. Perdón que te interrumpa, solamente sobre la composición de la comisión. La comisión no tiene ningún legislador de gobierno. No tiene. La comisión tiene asambleístas de Revolución Ciudadana, tiene asambleísta de Construye, tiene la asambleísta Lucía Pozo, tiene una asambleísta del Partido Social Cristiano, pero no tiene representación en el Ejecutivo. Sí, en efecto, no está ADN representado, pero tampoco está solamente Revolución Ciudadana y Pachacutic, insisto. Claro, está Lucía Pozo, Construye, Partido Social Cristiano. Exactamente, que representa, digamos, la pluralidad de voces que existen en la Asamblea Nacional. Entonces, volviendo a lo dicho por el ministro, no hubo inversión. El ministro empezó diciendo que había utilizado estos 1.000 millones para pagar todo esto. Entonces, obviamente, nosotros rápidamente hicimos una suma y resta y nos dimos cuenta que es imposible que esos 1.000 millones, que era un valor menor a lo que el Estado le está deudando al 100% a los gobiernos autónomos descentralizados, clínicas de diálisis, etcétera. Entonces, repreguntamos y le dijimos: ministro, ¿usted está seguro que esos 1.000 millones sirvió para cubrir el 100% y usted está al día? Nos está diciendo eso. Y entonces el ministro respondió: bueno, no estamos tan al día, nos estamos poniendo al día. Ministro, infórmenos cuál es el porcentaje de pago que se ha destinado a las clínicas de diálisis, que se ha destinado al pago de gobiernos autónomos descentralizados. Y él terminó diciendo todo esto en una ida y venida de más o menos 5 minutos, que ya no estaba tan al día, sino que estaba muy lejos de estar al día en esos pagos. Entonces, ese tipo de cosas a nosotros como legisladores nos genera muchas dudas respecto de en qué se están invirtiendo esos recursos. Y solamente para contestar la pregunta que usted me hacía, Belkis, que es muy importante, y es que en efecto el país no necesita en este momento seguirse endeudando. De hecho, nosotros deberíamos caminar hacia una auditoría de la deuda externa, una auditoría de la deuda, porque se ha incrementado en los últimos 7 años en comparación al gobierno del presidente Rafael Correa de 10 años. Es una deuda que se ha incrementado, pero a diferencia del endeudamiento que tomaba el gobierno de la Revolución Ciudadana, que servía para obras, en estos últimos 7 años estamos más endeudados, han hipotecado el presente y el futuro de los jóvenes y no vemos absolutamente ni una sola obra. Entonces la gran pregunta es: ¿qué diablos hicieron con nuestra plata? Y en ese sentido hay que auditar la deuda y además hay que caminar hacia un proceso de renegociación de la deuda, porque, ojo, otra cosa que se ha dicho y han repetido analistas, lo he visto en notas de prensa recientemente y también
también en la comisión el ministro de Finanzas y la delegada del presidente al Comité de Deuda lo dijo, es que básicamente el Fondo Monetario ha llegado a salvarnos al país, porque si no, nadie nos hubiera prestado dinero. Y eso es, Belkis, Fabricio, completamente, digamos, una imprecisión, por decirlo menos, en el sentido en que primero el país, durante 10 años de un gobierno soberano, sobrevivió sin solicitarle al Fondo Monetario Internacional un programa de, voy a poner entre comillas, recuperación económica. Sobrevivió sin el Fondo Monetario Internacional, aplicando políticas de corte keynesianas, por ejemplo, donde el Estado inyecta recursos para que la economía se dinamice y, entre otras cosas, por ejemplo, cobrando impuestos. Otra de nosotros, insisto, no necesitamos ir al mercado internacional a seguirnos endeudando, porque en una economía en recesión no podemos seguir pagando altísimos intereses que nos cobra el Fondo Monetario Internacional, porque además recordemos que el fondo es básicamente, yo voy a decir, un chultero internacional, porque lo que hace es no solamente te cobra una tasa de interés, sino que les aplica un castigo a los países que se encuentran en una situación económica complicada, como es el caso de Ecuador. El Fondo Monetario Internacional accede a firmar un acuerdo con los países que se encuentran en problemas económicos, precisamente porque aplica ciertos sobrecargos y sobretasas. Esto es además un tema, Fabricio, Belkis y amigos que nos escuchan, algo que a nivel mundial se ha solicitado, líderes a nivel mundial han solicitado al Fondo Monetario Internacional que pare con estas sobrecargas, con estos sobrecargos y con estas sobretasas, porque hacen que el crédito sea mucho más caro y se vuelva prácticamente una deuda imposible de pagar. Jairen, lo último, usted decía que el acuerdo se declare ilegítimo a través del organismo competente. ¿La Asamblea tiene competencia para declarar ilegítimo el acuerdo del Ecuador con el fondo? Mire, Fabricio, ahí existe yo diría un vacío legal, básicamente, porque el Código Orgánico Monetario y Financiero, lo que te establece, de las finanzas públicas, perdón, lo que establece es el organismo competente. Entonces, me parece a mí que la Corte Constitucional es el organismo que debería dirimir y decir, bueno, cuál es el organismo competente, pero en todo caso, desde la Asamblea Nacional, después de un serio proceso de fiscalización, nosotros hemos concluido que básicamente la deuda, Fabricio y Belkis, que importa en este país es la deuda con nuestros niños y con nuestras Entonces niñas. La Asamblea no tiene capacidad para echar abajo el acuerdo con el fondo. Nosotros lo que buscamos es que se apruebe este informe de la que es un pronunciamiento institucional en el cual nosotros buscamos que la deuda se declare como ilegítima. Pero no tiene fuerza de cumplimiento obligatorio, no es vinculante. Eso tendrá que decidirlo la Corte Constitucional, ya. Porque Pero no lo puede decidir la Asamblea. La Asamblea, no sabemos, porque insisto, hay este vacío legal, la Asamblea podría ser el órgano competente, pero es la Corte Constitucional quien tiene que, en efecto, decir, bueno, a quién le corresponde declarar como ilegítima la deuda, pero en este informe nosotros estamos demostrando por qué además no solamente es ilegítima, sino es inconstitucional, y esperamos que, digamos, se apruebe este informe en el Pleno de la Asamblea Nacional. Eren, gracias por el tiempo. Muy Muchísimas gracias. Veamos qué pasa con este tema. Es un tema que se conoció el fin de semana, que ha generado reacciones y que va a ser debatido por la Asamblea Nacional en las próximas horas. 7:37, gracias a Jairen Noriega, asambleísta de Revolución Ciudadana. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.